Aceleico, Estrategia Jurídica. A Fuego Lento, Chayuabamba. Sweet Waffles, Centro Comercial El Vergel. Gentile Hat presentan esta edición del Interrogatorio. Bienvenidos a Los Partisanos. En este programa nos acompaña Juan Cristóbal Lloret, un joven que revolucionó el Azuay. Conozcamos quién es él. Buenas noches, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay. Gracias por aceptar nuestra invitación a Los Partisanos. Para dar un breve preámbulo de todo esto, Juan Cristóbal Lloret es un asambleísta por Azuay, fue gobernador del Azuay, fue delegado de Senagua en el gobierno anterior y hoy creo yo una de las figuras importantes de lo que todavía se considera la Revolución Ciudadana. Jota, siéntete en libertad de responder lo que creas conveniente, preguntas cómodas e incómodas. Gracias por aceptar el interrogatorio, solo vienen los valientes acá, así que esto es importante. Pero para que puedas entrar en confianza, ¿por qué te dicen Jota? Gracias a ti por el espacio, más bien una felicitación por el programa. Sé que ahora que estamos desarrollando nuestro programa en una radio en Quito, sé lo complejo y difícil que es el proceso de producción y sobre todo el rol que juegan los medios alternativos. Bueno, y respondiendo a tu inquietud, mi nombre es Juan Cristóbal y cuando estaba en el colegio era muy largo, Juan, cuando te tomaban lista, te decía, por lo general te dicen Lloret Juan, el primer nombre. En mi caso, yo siempre pedía que sea Lloret Juan Cristóbal, porque no queda, a veces no me gustaba cómo sonaba, Juan Lloret, entonces Juan Cristóbal Lloret. Entonces mi papá, que era mi profesor en el Benigno Malo, en un momento en el cual me tomaba la lista, empezó a decirme, para evitarse el Juan Cristóbal Lloret, empezó a decir Lloret JC, o JC Lloret, decía presente, y después ya se cayó la C y quedó solo J, y aparte es más cómodo, te digo, porque mi nombre no es muy común, entonces te dicen Juan Pablo, Juan José, Juan Carlos, Juan Francisco, Juan José, pero nunca te dicen Juan Cristóbal, entonces siempre se confunden, te cambian de nombre, al menos a mí me ocurre eso, es más fácil J. Sí, yo tengo mi formación en el Colegio Benigno Malo, estuve en la Escuela Luis Cordero, escuela emblemática también, la famosa Lucho. Ahí pasamos 6 años de escuela, 6 años de colegio, siempre he estado en una formación pública. Eso me ha dado algunos preceptos importantes, algunos valores también. Pero por eso entonces eres rebelde. La Lucho y el Benigno son instituciones rebeldes por historia en Cuenca. Bueno, la experiencia en el Benigno Malo fue increíble. Es un colegio emblemático de la ciudad que siempre estuvo, más allá del proceso de formación, siempre estuvo vinculado también a las luchas sociales de aquellas épocas. Y lo recuerdo muy bien porque precisamente mi padre era profesor en el Colegio Benigno Malo y lo sentíamos. Yo lo sentía en casa cuando no te pagaban 3 meses de sueldo a los maestros, 4 meses de sueldo sin cobrar. Ya lo sentías inclusive en la dinámica propia del hogar. No nos quedaba más o ningún otro camino que acompañarles a nuestros maestros, a los que nos enseñaban, para que esas luchas por la reivindicación salarial, esas luchas por que les paguen su sueldo, su remuneración, se concreten en la práctica, porque eran nuestros profes los que nos enseñaban. Nos sumábamos a las luchas. ¿Dirigencia estudiantil en el colegio hiciste? Participamos, esa quizás fue mi primera experiencia en política. Participamos en una elección al Consejo Estudiantil, yo estaba de candidato a vicepresidente. No logramos ganar esa elección, pero fue nuestra experiencia primera en política, a nivel del Colegio Benigno Malo, en el Consejo Estudiantil. Creo que fue una experiencia interesante, importante. ¿Y en qué universidad estudiaste? Bueno, ya luego estuvimos en la Universidad de la Azuay, me gradué de ingeniero comercial. Fue un proceso complicado porque nos tocaba trabajar en el día y en la noche estudiar. Terminabas la jornada a 10 de la noche, te tocaba hacer los deberes hasta la madrugada y al día siguiente nuevamente trabajo y así todo el ritmo y todo el trajín de lo que significaba estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Y en la universidad tuviste dirigencia estudiantil o no? En la universidad estuvimos vinculados a un movimiento que se llamaba NACE,
Pero lamentablemente, y quizás es una de las críticas que tengo a la Universidad de la SUAY, la política que se hacía era una política muy hacia adentro, muy hacia los temas universitarios, eminentemente académicos, pero no trascendían las fronteras de la universidad. Quizás esa es una de las críticas que tengo a la Universidad de la SUAY, porque a diferencia del colegio, a diferencia de la universidad pública, de la Universidad de Cuenca, en la Universidad de la SUAY esas luchas o esos procesos políticos no trascendían las fronteras de la universidad, lamentablemente, y hasta ahora pasa lo mismo. Ahora, desde la UDA, quienes nos ven en otras ciudades, la UDA en tu momento, y creo que hasta ahora era la universidad elitista en tema económico de Cuenca. Recuerda que la económica era la católica y la gratuita la estatal. Entonces, ¿cómo se hace política? Pero yo no he visto mucha trascendencia de la Universidad de la SUAY en política, incluso en estos últimos momentos, realmente nunca. Sin embargo, de la UDA se crean bastantes líderes políticos que participan en la Revolución Ciudadana. Sí, fíjate, yo creo que hay una generación que sale de la Universidad de la SUAY, de la UDA, y que en el proceso de Revolución Ciudadana tuvo una trascendencia importante, e incluso ya se dividieron para otras líneas partidistas, otras organizaciones. Muchos concejales salieron de la UDA. Recuerdo Toshi Moreno, que era uno de los líderes de NACE, un amigo, Toshi, un grato amigo de la universidad. Recuerdo, por ejemplo, a Marco Ávila, que también estuvo en la universidad, hoy está en algún espacio en el gobierno. Recuerdo a Leonardo Berresueta, recuerdo a Paul Granda, recuerdo a María Cecilia Alvarado, a Rosana Alvarado. Algunos actores, a Paul Carrasco. Fíjate que llegó un momento en el cual la provincia de la SUAY estaba administrada precisamente por los exalumnos de la UDA. Tenías un alcalde de la UDA, un prefecto de la UDA, un gobernador de la UDA. Entonces, sí hay una camada, una generación de jóvenes que logramos trascender en el ámbito político y que nos formamos en la UDA. El tema del elitismo, yo recuerdo más bien en mi época habían dos universidades que eran mucho más elitistas. Recuerdo el Pan American Center Y la del Pacífico. y la Universidad del Pacífico, cuyos costos en realidad para mi economía, te digo, eran imposibles. Es por eso que más bien en la Universidad de la SUAY, en la UDA, a mí me tocaba estudiar en la mañana, trabajar en la mañana para estudiar en la noche, porque el costo para solventar los estudios era oneroso, ¿no? Pero hoy ya la universidad de a poco, ya cuando se elimina la Universidad del Pacífico, cuando se elimina el Pan American Center, tienes 3 referentes de universidades acá, bueno, 4. Tienes la estatal, la central, la estatal, la Universidad de Cuenca, tienes la UDA, tienes la Politécnica y tienes la Católica. Creo que en nivel de costos, de costos están por ahí, sobre todo las privadas. Se eliminaron esas universidades elitistas, esas universidades que en un momento determinado se convirtieron en universidades de garaje. Así es. Ahora, respecto a eso, el acceso a la universidad es complejo para los muchachos por el tema del examen ser bachiller y el examen de ingreso de la CENESID. Sin embargo, creo que también se ha podido aprovechar que los mejores estudiantes entren a la universidad gratuita, que no paguen por sus estudios. ¿Cuál es tu criterio respecto a estas medidas que intenta tomar, creo yo, el presidente Moreno, de eliminar esta prueba para acceder a la gratuidad de la educación, que sin embargo yo creo que es una garantía constitucional el acceder a la educación? Sí, eso está consagrado en la Constitución del 2008 y precisamente lo que buscaba en ese momento es tratar de abordar todo el tema de inequidades sociales que existen en el Ecuador precisamente a través de la educación. Yo creo que la única forma de salir del subdesarrollo es a través de un proceso de educación, un proceso de transformación profunda en la educación. Y la única herramienta que tienes es la posibilidad de tener educación gratuita desde tu etapa inicial de formación hasta tu profesionalización. Un niño del campo, un niño del sector rural, un niño de las periferias de los centros poblados, para poder romper el eslabón de miseria que ha estado presente por décadas en su familia, la única forma de hacerlo es cuando uno de sus miembros logra pasar a la universidad.
pero no lo puede hacer si es que no tiene los recursos económicos para matricularse, para los textos, para todo lo que significa el proceso educativo. Por eso está bien que en la Constitución te garanticen la gratuidad en la educación, porque esa es una de las medidas más eficientes que tienes para romper esos eslabones, esas cadenas de miseria, y permitir que alguien de la ciudad, que puede tener ciertas posibilidades económicas, y alguien de la ruralidad, que quizás no las tenga, pueda tener las mismas oportunidades. Solo se lo logra a través de la educación, no hay otra forma de hacerlo. Y sobre la pregunta del título del examen, hay que entender que el acceso a la universidad no pasa únicamente, o el problema que tienes de que no todos los jóvenes puedan acceder a la universidad no pasa únicamente por un examen. Quien asevere eso, y le escuchaba a algún político de manera demagógica decir que va a eliminar el examen ser bachiller, pero el problema no se va a arreglar cuando tú elimines ese examen. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes que terminan su bachillerato van a tener cabida en la universidad, porque no tienes toda la infraestructura, todos los profesores, todos los cupos que requiere la universidad para que todos los que salgan del bachillerato puedan ir a la universidad. Entonces es un concepto errado pensar que eliminando un examen vas a acceder, todos los estudiantes van a acceder a las universidades. Si no tienes capacidad, si no tienes aulas, si no tienes maestros, si no tienes infraestructura, es imposible que eso pueda suceder. Cualquiera que te diga lo contrario está siendo demagogo y te está mintiendo. Sí, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Si un gobierno no invierte en educación, como lo ha hecho en este momento con la reforma presupuestaria, el gobierno de Lenín Moreno, que es reducir la inversión en educación, creo que se apunta a tener a un pueblo fácil de gobernar, que crea todas las cosas. Pero más allá de eso, queremos saber cómo nace ya el J en la política de la provincia, de la ciudad. ¿Cómo es que dices, quiero ser gobernador, quiero ser asambleísta, quiero... Solo dame un segundito, como esto es en vivo, no hay ediciones, todo lo que digas voy a pedir que nos ayuden con un poquito de silencio, si se puede. Hablen lo que quieran, pero más bajito. Y porque ya están desconcentrando a la gente. No, tranquilos. Yo sé que este es un programa en vivo. Estamos para que los ciudadanos entiendan. No va a ser ediciones, pero aquí hay algunos ciudadanos que están disfrutando de una rica comida. Ya le estoy haciendo una cuña a fuego lento aquí en el sector de Choyabamba. Es bueno el lugar. Sí, es bueno el lugar. Gracias por recibirnos acá, Massi. Fuego lento, muchas gracias. Ahora, ¿cómo nace el J en la política ya partidista? A ver, mi primera incursión te decía que era en el Consejo Estudiantil del Benigno Malo, luego estuve muy cercano a NACE en la Universidad de la SUAY, luego formamos con algunos amigos, me invitaron a ser parte de un movimiento pequeño que se llamaba Acuerdo Progresista. Ahí por el año 2004 dimos una primera disputa electoral. Recuerdo que en esa época estaba Paul Granda de candidato a prefecto, lo apoyamos en su momento. Luego asomó en el año 2006, asomó Rafael Correa. Nosotros ya teníamos este movimiento. Previo al proceso electoral se logró generar una alianza. La alianza era 35, Movimiento Alianza País, y 61, si mal no recuerdo, que era el Movimiento Acuerdo Progresista, y disputamos ya la lid electoral. Correa, que tenía el 3% de intención de voto, terminó llegando a la segunda vuelta. Ahí se sumaron otras organizaciones locales, recuerdo Ruptura de los 25, Alternativa Democrática, Nueva Ciudad, y se formó Alianza País luego. Yo empecé como militante de base, como lo hacen las estructuras partidistas. Era el que te ponía la propaganda, el que te pintaba los postes, el que se subía a poner las telas. En esa época habían telas también. Luego nos dio la posibilidad de ser parte del gobierno de Rafael Correa. Entramos como teniente político, recuerdo, en la gobernación. Luego fuimos escalando, fuimos jefe político de Cuenca. Luego de eso estuvimos en otras funciones del Estado, en otras instituciones del Estado. Pasamos por el Ministerio del Interior. ¿Tú fuiste asesor del Pepe Serrano? Yo fui asesor de José Serrano cuando él era ministro. Desarrollamos ahí un programa que se llamaba el programa Los Más Buscados, que logró generar un impacto importante. Luego de eso regresamos a Cuenca.
regresamos a Cuenca, recuerdo al municipio, ahí tuve la posibilidad de conocer toda la dinámica municipal, que es compleja, todos los temas de ciudad y los problemas que son a diario recurrentes. Ahí es el problema de la calle, es el problema de la inseguridad, es el problema del agua, son los problemas diversos de la cotidianidad de los ciudadanos cuencanos. Estuvimos en la Dirección de Participación Ciudadana del municipio y luego estuvimos en la Secretaría de Gobierno y Administración. Ahí conocimos un poco más de cerca las dinámicas administrativas y, claro, todo el manejo del Consejo Cantonal. Luego de eso estuvimos en la Subsecretaría de la Senagua. Participamos en un proceso electoral en la concejalía. Para la concejalía de Cuenca nos faltaron 100 y pico de votos para llegar, 157 votos para llegar. Y luego ya... luego de estar en Senagua, Rafael Correa nos invitó a ser parte de su equipo más cercano en la gobernación, como representante de Rafael Correa en Azuay. Ese fue un reto enorme. Pero creo que teníamos la experiencia de todo ese acumulado, de todos esos años que nos permitió salir al frente de ese reto. Y ya luego de la gobernación, logramos generar una lista de asambleístas y por supuesto estuve al frente del movimiento Alianza País en su momento, un momento muy complejo, quizás de los más complicados que nos ha tocado vivir, porque fueron la época de las banderas negras, fueron la época de las movilizaciones en contra de la ley de plusvalía, la ley de herencia. Estaba en ese momento como director del partido, del movimiento. Fue un proceso interno democrático que se logró triunfar y ya luego nos pidieron que sea parte de la lista para la asamblea. Ahora, ¿no crees vos, creo yo, ¿no? Desde mi perspectiva, y quiero saber la tuya, no hubo una homogeneidad dentro de la línea ideológica de Alianza País al tener muchas tendencias que se asumían eran de izquierda o por lo menos no de derecha? ¿Por qué? Porque tenemos creo que la gran mayoría de políticos actuales, de políticos que han tenido alguna forma de trascendencia en la provincia, exceptuando el Yacu Pérez, el actual prefecto, han estado dentro de la línea de Alianza País. Te pongo ejemplos de quienes han estado dentro de Alianza País, ellos están en otros lados, de antes de Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, todavía sigue Alianza País, que ahí hay una mezcla de varias cosas. Y te voy a dar nombres para saber tu criterio respecto a ellos. Empecemos por quienes están en lugares importantes. Iván Granda. Bueno, él fue parte del Movimiento País en su momento. Él fue director cantonal de Cuenca. En su momento era el de los que más sostenía el proceso revolucionario de la Revolución Ciudadana, el que más disputaba las luchas políticas y sobre todo defendía el proceso de la Revolución Ciudadana. Luego siempre golpeaba las puertas y se movía para que le pongan de candidato a concejal, lo recuerdo muy bien. Recuerdo que buscaba todos los padrinazgos que se pueda encontrar para que le pongan de candidato. Ganó una concejalía por Alianza País y ya cuando llegó al espacio se fue, nos traicionó, como lo han hecho algunos otros. Pero él les traicionó antes, entonces. O sea... porque él entra con Alianza País y luego se va al partido de Cabrera, si no me equivoco, del exalcalde Cabrera. Sí, mira, hay algunos personajes que lo que buscan o ven en la política el fin último. Yo me voy a meter en la política para poder llegar a ser concejala, para poder llegar a ser asambleísta. Pretensiones personales nada más. Sí, pero no hay que mirar a la política como un fin. La política es un medio, es el instrumento que te permite generar cosas, transformar a una sociedad. Entonces, si hay ese tipo de personas que no les importa, quizás una teoría o desde el punto de vista más maquiavélico, digámoslo así, el fin justifica los medios. Mi fin es poder llegar a ser concejal de Cuenca y para eso tengo que entrar en la Revolución Ciudadana, tengo que ser candidato a concejal y ganar la elección. Ese es mi fin. Cuando tienes esa mirada, es una mirada de intereses individuales, personales, pero también son errados.
porque ese no es el fin. La política es un instrumento, un medio de transformación. O sea, el fin último de la política es poder transformar la sociedad, del quehacer político, mejor dicho. El otro personaje, Paul Granda. Con Paul tuve la posibilidad de trabajar algunos años y iniciamos el proceso político en el año 2004 con un acuerdo progresista. Tuve la posibilidad de acompañarles en la alcaldía de Cuenca. Ahí fue un aprendizaje importante también. Sin embargo, yo no sé en qué momento Paul perdió el norte. Él sigue apoyando, a mí se refería siempre como un hombre de izquierda, como un hombre progresista, pero hoy lamentablemente defiende los intereses de la derecha que nos gobierna. Perdió el norte del proyecto político cuando Lenín Moreno decide tomar otra ruta diferente a la que fue su compromiso de continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana. Ahí debieron haberse desembarcado muchos de los que decían pertenecer a un proyecto de izquierda, convicciones de izquierda, ideales de izquierda, formación política de izquierda. En ese momento en el cual dio el viraje hacia la derecha, automáticamente debieron haber salido. Algunos lo hicieron, lo hizo Paula Pavón, lo hizo Virgilio Hernández. Los que se quedaron fue por intereses personales. Hay otro cuencano que en realidad creo que el perfil ha bajado, pero es Pepe Serrano. Con Pepe tuve la posibilidad de apoyarlo en algunos proyectos de seguridad, sobre todo encaminados a poder bajar los índices delictuales. Creo que fuimos muy exitosos en algunos proyectos. A mí me pidió que desarrolle el proyecto Los Más Buscados. Lo desarrollé de principio a fin. Hoy se sigue manteniendo ese programa nacional de recompensas, y dentro de ese programa nacional de recompensas que lo desarrollé en su momento en el Ministerio del Interior, el proyecto de Los Más Buscados. Pepe tuvo la oportunidad histórica de ser el hombre más determinante quizás en la política ecuatoriana. Cuando él era presidente de la Asamblea Nacional, y teníamos un solo bloque de 74 legisladores, a mí me parece que de manera deliberada él tenía la consigna, quizás, ojalá me equivoque, de poder romper y dividir la bancada. Hubo un proceso, y quizás esto ya lo he dicho en algunas entrevistas, hubo un proceso en el cual había que sacar un manifiesto de respaldo a Lenín Moreno, pero queríamos también que se respalde a Jorge Glass, al vicepresidente. Y ahí hubo una votación entre los 74 al interior de la bancada. Ganó la tesis de que se mantenga también el manifiesto en apoyo a Jorge Glass. Pero Pepe Serrano contó al revés. Pese a que ganó la tesis, él dijo que ganó la otra, que solo sea el apoyo a Lenín Moreno, y en ese momento se rompió la bancada. Y desde ahí no he perdido relación con Pepe Serrano. Rosana Alvarado. Creo que es una decepción, porque Rosana siempre fue una mujer de convicciones, de principios, una mujer de izquierda, que yo creo que es una mujer capaz, inteligente, pero creo que al final fue una decepción. Una decepción porque se quedó precisamente cuando este gobierno dio un viraje hacia la derecha y tenía la oportunidad de salir en función de sus principios, de su formación ideológica, salir de ese gobierno que representaba los intereses de unos pocos sectores empresariales, y prefirió quedarse en ese gobierno. Ahora, en el aspecto local, ¿qué crees del prefecto Yacu Pérez? Mira, si algo valoro en política, Leo, es aquellas personas que se mantienen firmes en sus convicciones, en sus ideales, en sus principios, en su ideología. Con Yacu Pérez podemos tener profundas diferencias. Es más, en algunos momentos políticos hemos tenido inclusive confrontaciones. Pero yo valoro a esas personas que se mantienen firmes en sus principios. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Me parece muy débil. Creo que tiene un equipo y últimamente ha vinculado a gente que dentro de su ámbito de asesoría no le va a dar resultados. ¿Quién? Hay algunos que los traicionaron a la Revolución Ciudadana. Seguramente le traicionarán a él también. ¿Quiénes saben? Hay algunos equipos. Sé que ha vinculado a gente que era de la Revolución Ciudadana, que ya nos traicionó a nosotros. Sabemos cómo proceden. Seguramente lo van a traicionar a él. Pero creo que le falta experiencia en el sector público. Creo que es un hombre bien intencionado, pero le falta firmeza
No veo un accionar firme en función de defensa de los intereses de la ciudad. Veo que no toma posiciones en temas muy importantes, en temas relevantes, y creo que se ha equivocado en muchas acciones en la administración. Tampoco no veo un programa, un proyecto de ciudad. No veo una mirada de Cuenca hacia el 2030, no veo una mirada de Cuenca hacia el 2050. No veo un proyecto ni político ni un proyecto de ciudad, lamentablemente, y eso le pasa factura a él, pero sobre todo nos pasa factura a los cuencanos. Yo creo que necesitamos mirar a Cuenca en 4 ejes importantes. El tema de movilidad. Todo un sistema articulado de movilidad no ha tenido la capacidad para poder poner en funcionamiento el tranvía. Creo que el tema de desarrollo y crecimiento urbano es fundamental, porque hay que mirar a Cuenca con una proyección al 2030, al 2050. Cuenca tiene que empezar a crecer en altura. La huella urbana que está dejando ya está fuera de los parámetros de los estudios que hizo en su momento el PNUD, me parece, y por lo tanto hay que tomar algunas acciones. No veo determinaciones firmes sobre el tema de los recursos naturales. Tampoco veo una política. Cuenca seguramente tiene agua hasta el 2030 posiblemente, y luego ¿qué vamos a hacer? Entonces, quizás esos son los retos de ciudad que no veo desde el punto de vista del alcalde una proyección. Y el último es el tema productivo. Si a Cuenca le caracteriza algo, es porque los cuencanos somos emprendedores, somos productores. Aquí hay industria muy importante en el país, pero lamentablemente no veo una visión a futuro. ¿Cómo hacer que esa industria pueda crecer en Cuenca? ¿Cómo lograr esa articulación entre las diferentes autoridades y niveles de gobierno con el sector productivo? Tienes una Cámara de la Pequeña Industria que lamentablemente no tiene el respaldo de las autoridades para poderse desarrollar. Ahora, ya entrando en el tema justamente a donde tú llegas, son las preguntas que nos han hecho en redes sociales. Te voy a hacer las más concretas en realidad. Con todo gusto. La primera es, ¿qué opinión tienes de la gestión de Lenín Moreno en la presidencia? Es un gobierno mediocre que traicionó a su pueblo, que traicionó a quien le dio el voto y la confianza para que él esté ahí. Es un gobierno débil y al final él no gobierna. Los que realmente gobiernan son los poderes que están detrás de Lenín Moreno. Ahí hay poderes enormes. Está el sector de la banca que empujan, exactamente. Son los poderes económicos que realmente nos gobiernan en este país. Te quería poner solo un ejemplo. El año 2019 decrecimos del 0.5% la economía. Y hay deflación. La deflación es del 0.7%. Cuando hay deflación quiere decir que no se incrementan los precios. ¿Por qué? Porque afectaste la capacidad de consumo. Cuando no hay consumo no hay ventas. Cuando no hay ventas no hay producción. Cuando no hay producción no hay importaciones de materia prima. Es decir, es todo un encadenamiento. Y cuando tienes esas complicaciones a nivel económico, hay un sector que crece y bate récord en utilidades, la banca. Han batido récord de 660 millones de dólares en el 2019 en utilidades. Entonces ya sabes quiénes están detrás o sabes para quién gobiernan. Cuando tienes un sector importador que le das la apertura para que puedan importar lo que sea, cuando tienes producción nacional. Entonces estás priorizando al sector importador antes que a la producción, al sector industrial. Eso te deviene en problemas de empleo, que es lo que estamos viviendo. Entonces es un gobierno que no tiene norte, no tiene un concepto detrás. Es un gobierno inútil, débil e incapaz. Esa es la opinión. ¿Qué es lo que has hecho como asambleísta? 5 cosas que has hecho para el Azuay como asambleísta. Para el Azuay. Bien, yo entiendo que no se legisla solo para las provincias, pero ¿qué has logrado hacer como asambleísta? A ver, y precisamente empezaré por el tema de la banca quizás. Hemos tenido que dar una disputa muy fuerte con ese sector, que es el sector que hoy realmente nos gobierna, y lo que hemos logrado, beneficios tangibles. A ver, cuando se dio el tema de GEA, de que tenías un secretario del presidente Moreno, que tenía una empresa que te sacaba los dineros de los depositantes, lo hicimos público y denunciamos y nos metimos en esa pelea, una lucha muy, muy compleja. A los 15 días él estuvo fuera. No pudimos llevarle a juicio político porque no era ministro. Pero logramos que se devuelvan cerca de 3 millones de dólares a los usuarios, a los depositantes. Se activaron algunos canales para que te puedan devolver. Pero ahí no termina la cosa. Ahí hay 3 millones que se devolvieron a los ciudadanos.
Logramos incorporar una disposición transitoria en una ley en el 2017, que te decía que en 6 meses la banca tiene que reducir los costos de los servicios financieros. ¿Por qué? Porque necesitamos que los ciudadanos empecemos a usar dinero no físico, porque eso le cuesta al Estado ecuatoriano. Traer dinero de Estados Unidos, los billetes impresos, porque aquí no los puedes imprimir, le cuesta mucho dinero. Entonces, una forma de incentivar para que utilices dineros, tarjetas de débito, transferencias y demás, yo planteé que se reduzcan los costos de los servicios financieros. Hoy la transferencia ya no te cuesta 43 centavos, te cuesta 37. Y así, son 23 servicios que se redujeron. Eso significó $15 millones al año para que el 50% de los cuencanos o de los azuayos están bancarizados. Estamos hablando de 350,000 personas que se beneficiaron directamente. ¿Qué ha pasado con el cooperativismo? Entiendo que hay una resolución que evita que se vuelvan a crear cooperativas de ahorro y crédito. ¿Ha resuelto en algo eso la Asamblea, alguna normativa, proyecto de ley? No, lo que buscaban era ponerle freno al cooperativismo a través de esta ley que no pasó en la Asamblea Nacional, porque representa un peligro para la banca. Entonces ya sabes los intereses que hay detrás. Hay una resolución de la Junta Monetaria, creo que se llama, Junta de Política y Regulación Monetaria, que ha impedido la creación de nuevas cooperativas de ahorro y crédito, y lo único que permite es cajas de ahorro y crédito. Entonces sí, yo creo que es una competencia desleal si el cooperativismo ha sido un espacio para que personas que no puedan acceder a créditos o a ahorros diferentes tengan esos espacios cooperativistas justamente para acceder a ellos. Por ejemplo, los indígenas, los campesinos no son sujeto de crédito. ¿Qué está haciendo la Asamblea para que estas personas puedan acceder a crédito? Sí tenían a las cooperativas para ello. A ver, si es que es una resolución de carácter administrativo, si bien es cierto, la Asamblea legisla a nivel de leyes, de normativa, pero los cuerpos de detalle, es decir, los reglamentos, las resoluciones, son las dependencias las que pueden formular. Sin embargo, hay una serie de reformas al Código Monetario y Financiero que estuvo en la Comisión de Régimen Económico, precisamente para garantizar y motivar y fortalecer al sistema cooperativista. También hay algunos problemas en el sistema cooperativista. Hay cooperativas que ya son realmente grandes, más grandes que 2 o 3 bancos juntos. Hay cooperativas, sobre todo de aquí, de la SUAY, en buena hora. Porque vos sabes que los recursos del sector cooperativista son, o los rendimientos o las utilidades son para todos los socios, a diferencia de lo que sucede con la banca, que son para los inversionistas. Entonces hay una visión diferente. El sector cooperativista tiene una visión más social, digamos, y hay que fortalecer. Por eso están algunas reformas en el Código Monetario y Financiero. Pero tú me decías que ¿qué otras cosas has hecho? Te dije dos. ¿Cuál es la dos? La primera, los 3 millones que te devolvieron. La segunda, los $17 millones que ya no a los cobran ciudadanos los bancos en transacciones. En transacciones al año. Hemos emprendido algunas otras luchas con otros sectores. Por ejemplo, tú recuerdas el año anterior, me parece que en agosto, Lenín Moreno anunció que no iban a subir o que ha dejado insubsistente los costos, los incrementos de los costos en las matrículas y en las pensiones para los centros educativos privados. Bueno, pues yo también le creí, pero en la práctica, cuando ya ibas a matricular a tu hijo o en la escuela o a pagar la matrícula, eso no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque administrativamente ya el Ministerio de Educación, antes de que lo diga Moreno, ya les dio la potestad de que puedan subirlo. Hay resoluciones administrativas con respecto a ese tema. Entonces, fiscalizamos a través de la Asamblea para que se puedan rever esas acciones. En algunos casos ya se generaron derechos adquiridos a través de esas resoluciones administrativas, pero en otros casos logramos que se regulen esos precios. Todavía tenemos una lucha pendiente. Solo el 70% de los centros educativos han logrado reducir los costos de sus matrículas, de sus pensiones, pero aquí en el Azuay no es ni siquiera el 70%, es mucho menos. Entonces, seguimos en esa lucha para que se cumpla una palabra. No puede quedar como el gobierno de los ofrecimientos. Yo te ofrezco, pero en la práctica no se concretan. Entonces, estamos en ese proceso de fiscalización. 2 temas importantes quizás para el Azuay. Tenemos un grupo de perjudicados por la usura, es decir, el chulco. Aquí hay innumerables personas que se dedican a la usura, lo cual está prohibido por la ley,
pero que lo siguen haciendo, siguen utilizando una serie de instrumentos, y detrás de la usura hay una serie de problemáticas, porque puede estar inclusive los temas de coyoterismo, los abusos de estos usureros, porque ya no solo le pagaste el capital, le pagaste los intereses. Te cobran interés sobre interés. Te cobran interés sobre interés, que ya es de por sí es ilegal y es alto, pero luego, como les firmaste una hipoteca o te llenaron una letra, te cobran, te quitan la casa, te quitan tu bien. O sea, hay una serie de abusos y estamos atrás de ese tema. Y quizás otro de los sectores con los cuales nos hemos vinculado fuertemente también son el sector de las mujeres. Hemos estado dando seguimiento a algunos casos en el Azuay, el Mangajo, por ejemplo, en el cual hay una serie de delitos sexuales en contra de niñas menores de edad. 2 de los 10 procesos están ya con sentencia, pero ¿qué pasa con los 8? Entonces hemos estado también impulsando con aquellas víctimas de abusos sexuales. En el tema de tranvía, por ejemplo, incorporamos algunas normativas para que se puedan beneficiar los frentistas del tranvía con respecto a replantear sus pagos pendientes con el Estado. Eso lo introducimos en una ley anterior. Hemos estado presentando algunas iniciativas legales, están 2 de manera particular. Bueno, esto ya no es solo para el Azuay, es para nivel nacional. Una es una ley que busca combatir el contrabando. ¿Por qué el contrabando? Porque te perjudica al productor nacional, le perjudica al comerciante legal, al que paga sus impuestos, y porque le perjudica al Estado ecuatoriano. Porque si no pagas impuestos, con eso se construyen hospitales, escuelas, centros, subcentros. Ahora, entonces, el presidente Moreno trató de usar el tema del contrabando como justificativo para el incremento de combustibles. Mira, creo que Moreno cometió una serie de errores y que fueron el detonante de las movilizaciones de octubre. Tratar de justificar el incremento por el contrabando es desconocer la problemática que tiene el Ecuador con respecto a lo que significan los subsidios para un campesino, para un ciudadano que tiene que coger el bus 3, 4 veces al día y que se le incrementa en 4, 5, 6 centavos y que gana un salario básico, para el campesino que tiene un tractor, que tiene que gastar el doble en combustible para arar sus mismos 2.000 o 3.000 metros cuadrados, o 5.000 metros cuadrados, o 10.000 metros cuadrados. Es desconocer la realidad. Creo que lo del detonante de octubre, si es que me das unos segundos. Sí, claro, ¿no? Tienes todo el tiempo que vos gustes. Los detonantes de octubre son un cúmulo de malestares que se venían dando en el Ecuador, desde la eliminación parte de la eliminación de los subsidios en diciembre, en Navidad. Mientras estábamos entre Navidad y fin de año, acuérdate, en el 2018 te subieron el precio de la gasolina extra. Eliminaron o redujeron los subsidios, redujeron los presupuestos en salud, en educación en el año 2018, en el año 2019 lo volvieron a hacer. Entonces, hay una serie de políticas erradas y que retroceden en derechos de los ciudadanos que generaron molestia. Y no encontró otro detonante que no sea la protesta social. Fue un cúmulo de errores que vinieron cometiendo el gobierno de Moreno hasta que en octubre anunciaron, y esa fue la mecha que encendió todo. Pero ya había un cúmulo de malestares de parte de los ciudadanos que detonaron en octubre y que lamentablemente al final terminaron haciendo lo que debieron haber hecho al día siguiente. Al día siguiente que emitieron el decreto 883, debieron haber retirado ese decreto 883 y se hubiesen evitado 11 muertos, 1.000 heridos y $1.000 millones en pérdidas. Ahí, dentro de las preguntas, no sé si la conoces, pero ofrecidas, ciertas como son, Andrea Rivera nos pregunta, ¿cómo criticas la acción de Moreno cuando persiguió grupos sociales si Correa también lo hizo? Mira, yo no creo que en el caso del gobierno de Rafael Correa hubo una persecución a grupos sociales. Quizás sí se llevaron adelante procesos con gente que lamentablemente estuvo al margen de la ley. Lamentablemente digo porque no lograron en su momento ceñirse a un marco jurídico y por eso enfrentaron procesos judiciales. Y por último, si es que eso fuese verdad, si es que eso fuese cierto, 2 errores no hacen un acierto. O sea, yo no creo que el proceso de persecución que está llevando Moreno se lo haya visto en la historia de este país. Un proceso de persecución que ha empezado primero con los líderes políticos que fueron sus compañeros.
y ahora está regado inclusive en los líderes sociales, en los que estuvieron en las protestas de octubre, y con una represión brutal, con toda la utilización del aparataje judicial en contra de sus retractores políticos, que incluso pueden llegar a poner en riesgo la participación política. Si a Rafael Correa lo sentencian hasta noviembre, en última instancia él no puede ser candidato. Y seguramente eso es lo que están buscando a través de la utilización del lawfare o la judicialización de la política en contra de Rafael Correa. Sin embargo, y yo te puedo hablar con conocimiento de causa sobre los procesos judiciales. Ha habido intervención histórica del poder político en la justicia, desde siempre, toda la vida. Sin embargo, creo que en épocas anteriores las motivaciones de quienes operan la justicia eran mucho más pensadas. Ahora son mucho más excusadas. ¿Qué quiere decir esto? Más burdas. Exactamente, sí. Yo tengo la idea de que te dicen que no tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas. ¿Sí? Así más o menos está funcionando la cosa. Primero te meto preso y luego veo cómo te acuso. Hey. Y creo que igual, o sea, el hecho de haber enviado a cerrar, o sea, mi perspectiva es que si criticas tanto actos como censura de medios, como actos arbitrarios excedidos en lo que marca la ley, las garantías jurisdiccionales, constitucionales, los derechos humanos, no puedes repetir lo mismo. Entonces, creo que es más peligroso aquel que critica aquello y lo hace de peor manera. Creo que eso está ocurriendo en este momento. Y de una manera muy cínica, ¿no? Porque, te lo digo, lo que repite Lenín Moreno y su séquito, sus ministros, en el sentido de que hoy se respiran nuevos aires de libertad, cuando todos sabemos que no es así, cuando todos miramos cómo se utiliza de manera arbitraria, no solo a los operadores de justicia, también a los otros operadores, a un contralor que no sabemos si es contralor o no es contralor, a los operadores de justicia, a una fiscal que sacó 10 sobre 20 en un examen. Es decir, utilizan todo el aparataje judicial para poderte perseguir de manera burda, cuando frontalmente te dicen que tienen nuevos aires de libertad. O sea, es medio cínico, resulta muy cínico. Y con respecto a tu primera reflexión, yo comparto en el sentido de que un Estado tiene que tener independencia en los poderes. No se puede utilizar a la justicia como instrumento de persecución ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno, ni en el gobierno que esté por llegar. No se puede utilizar de esa manera. Si queremos generar institucionalidad, si queremos generar seguridad jurídica, si queremos generar garantías procesales, garantías desde el punto de vista judicial, no se puede utilizar ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno, ni en los futuros. Necesitamos buscar un mecanismo que le libere a la justicia del sometimiento a un poder político, a un determinado partido, a un determinado líder o al presidente de la República. Ese es el reto que tenemos como sociedad. Así es. Yo no creo y no veo una forma de poder consolidar una democracia en el Ecuador sin justicia. No veo. Ahora, ahí también, dentro del movimiento, yo puedo entender que el movimiento Revolución Ciudadana, Alianza País en la época, no podría tener criterios similares en todos sus coidearios, pero yo pude palpar de primera mano una intromisión dirigida justamente desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el hoy procesado Alexis Mera. Entonces hubieron prácticas que creo que merecen castigo. No justifica la persecución, pero hay prácticas que merecen castigo. Y creo que a la interna de su movimiento saben quiénes fueron los que cometieron estos errores gravísimos. Mira, yo, no conozco a detalle ese tema, pero una cosa es tener incidencia en los temas jurisdiccionales, es decir, que con tu llamada o con tu acción o con tu oficio logres que el fallo de un determinado juez o de un determinado actor de justicia modifique su sentencia o tenga cierta tendencia hacia ese fallo, en función de esa llamada, en función de esa acción. Pero otra cosa es proteger los intereses del Estado. Es decir, si es que Alexis Mera en su momento era el procurador síndico de la Presidencia de la República, ¿cuál era su obligación? Tratar de defender los intereses de todos los ecuatorianos, del Estado, pese a que tienes la Procuraduría General del Estado, que también lo hace. Y seguramente la intencionalidad, yo quiero pensarlo así, siempre fue esa: blindar o proteger los intereses del Estado, no en los temas jurisdiccionales,
en los temas de los fallos de los jueces, sino quizás en el sentido de poder solicitar información, de poder quizás pedir que se revise dentro del debido proceso una determinada acción. Puede ser justificativo, sin embargo, no debería haber intromisión alguna, nula. Ahora, Jota, tú tienes la oportunidad de volver a ser asambleísta. Estás elegido solo una vez. ¿Ese es tu proyecto, volver a trabajar como asambleísta para el Azuay, o tienes otra visión política? Mira, te digo, la asamblea me ha dado un aprendizaje importante, no te puedo negar. Hemos aprendido muchas cosas que quizás en el ámbito local, de la administración del gobierno local o en el ámbito del ejecutivo, no lo hubiésemos entendido, comprendido y aprendido en la dimensión en la cual lo hemos hecho en estos años. Sin embargo, no necesariamente es lo que más me gusta, digámoslo, porque ha habido una serie de decepciones de los propios compañeros. Tenía 74 asambleístas, compañeros, una mayoría en la asamblea, y hoy resulta que somos 30, porque el resto se dejó o seducir o someter, o seducir o someter. Esa es una decepción enorme, porque quizás las expectativas eran mucho más altas, porque podíamos a través de los 70 tener unos proyectos de ley importantes conforme lo que fue nuestro compromiso, poder profundizar una garantía de derechos, profundizar conforme al marco constitucional una serie de leyes, pero quizás esa es una frustración que tengo, porque en minoría, con 30 asambleístas, no puedes aprobar esas leyes. Entonces, te digo con sinceridad, si lo pensara bien en el momento en el cual no pase, si es que pasa por una decisión, bueno, evidentemente va a pasar por una decisión personal, seguramente pasará por otras decisiones orgánicas del movimiento y del partido, yo me someto, si es que hay que ir a un proceso de primaria, si es que hay que generar una serie de acciones, pero no me quita el sueño, te digo con sinceridad, yo creo que me gusta más otro tipo. He estado en diferentes funciones del Estado, he estado en el Ejecutivo, he estado en los gobiernos locales y he estado en el Legislativo. Quizás en ese ámbito en el cual me he desenvuelto, creo que hay ciertas preferencias por otras funciones, no necesariamente en el Legislativo. Tú tienes 2 hijos, Jota. Tengo 3 hijos. Martín tiene 14, Adriano tiene 12 y Pedro Joaquín, que tiene 5. ¿Y qué crees que es lo mejor que les puedes dejar? Yo debo decirlo, y hay que aplaudir, como tú lo has dicho, la firmeza y el mantenerse en una línea ideológica, en convicciones firmes. Eso es, como tú lo has dicho, lo que más uno puede apreciar de una persona. Eso es valiosísimo. Y creo que es una de las grandes herencias que se puede dejar para los hijos. Pero ellos te motivan a buscar qué dentro de tu trabajo, dentro de ese cambio social que quieres para el país. Los hijos son la experiencia más maravillosa que puedes tener, no hay otra tal. El que puedas abrazarlos, el que tengas a un niño, a un bebé recién nacido en tus brazos, quizás es la alegría más grande que puede tener un padre. Pero también es una responsabilidad enorme, porque significa que el país que tú estás viviendo y que estás construyendo tiene que ser un país mejor para ellos. O sea, el reto es poderles dejar una patria distinta, diferente, mejor a la que recibiste. Creo que ese es un reto que deberíamos tenerlo como humanidad. Es decir, si es que yo encontré esta patria, este país, esta nación con determinadas condiciones, si es que yo con mi granito de arena puedo dejarlo en mejores condiciones para el que venga detrás mío, es decir, mis hijos puedan tener un mejor país, creo que ese es un principio que nos mueve, que nos debería mover a todos. Pero ya en términos específicos, yo creo que lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es la educación, es la formación. Y la formación no necesariamente va en el estricto apego al ámbito universitario, académico, sino son principios, son valores. Es la formación del hombre nuevo. Y luego de lo que nos ha pasado a la interna en el movimiento, cuando ves que gente de izquierda, como los personajes que tú mencionabas hace un momento, formada, porque no puedes decir que Paul Granda no es formado políticamente, que Rosana Alvarado no es ideológicamente clara, gente que ha estado y ha militado en la izquierda, ¿cómo puedes entender que esa gente te traicione y se vaya con un proyecto de derecha, que empiece a ejecutar el proyecto del banquero, no el proyecto que le ofrecieron en campaña? Entonces no pasa por un tema ideológico, no solo pasa por un tema ideológico, no solo pasa por un tema doctrinario,
sino también pasa por lo que yo denomino un concepto del hombre nuevo. El hombre nuevo es formado ideológica y políticamente, muy claro en su tendencia, pero también tiene que tener una serie de preceptos, principios y valores que son intrínsecos del ser humano, pero que los aprendes en tu casa, en tu hogar, en la formación desde que son pequeños, a ser honrados, a ser transparentes, a decir la verdad, a predicar con el ejemplo. Los políticos, yo veo mucho que se llenan la boca de que... No vas a decir el hombre nuevo, como dice el presidente, que cada año tenemos nuevos cuerpos. No, jamás. Ahí, la cuestión es... vamos a ir concluyendo, Jota, te agradecemos muchísimo, es muy fácil me gusta la entrevista. poder conversar con vos y saber todo lo que eres. Son preguntas muy concretas y que te pedimos puedas dar respuestas concretas. Tu mejor momento en la política, ¿cuándo sentiste que vale la pena estar en política? Cuando logramos apoyar a una niña que tenía cáncer y que la logramos salvar la vida, quizás la satisfacción más grande que tenemos. Tu peor momento. La traición. El momento que más te frustró, además de la traición, obviamente, en tu gestión. En mi gestión. Quizás no tener todas las herramientas que me hubiese gustado tener cuando fui gobernador para poder transformar más profundamente la sociedad. Quizás se necesitaba un espacio más alto, un poder más alto para lograr ese anhelo. Jota, ¿tienes amigos leales y confidentes o no? Sí, grandes amigos. Quizás eso es lo más valioso que tiene un ser humano, aparte de la familia, los amigos. ¿Tus amigos están en la política o no? Algunos sí. Sí. Algunos sí, unos con decepciones, hemos dejado de hablar con muchos, y otros que están por fuera de la política que nos apoyan también. Muchísimas gracias, Jota, te vamos a decir. Este es un espacio para todos, pero sobre todo un espacio que busca esa libertad de expresión real, 100% real, y también conocer a la persona detrás del político. Yo lo digo a ciencia cierta, yo conozco que eres un político de base, que sabe lo que es caminar, que sabe lo que es ir a territorio, que sabe compartir con la gente. Yo he sido abogado de gente que trabajó contigo y ellos guardan los mejores recuerdos de vos, me lo han dicho, han enviado sus saludos, han ganado los juicios, eso es importante. Entonces, gracias por yo las sé palabras. que la gente te aprecia todavía y te agradecemos muchísimo. Esperamos tenerte nuevamente aquí y como has de tener línea directa con el expresidente Correa, dile que queremos conversar con él cuando él guste. Lo que no va a ser posible es hacerlo en vivo, quizás a través de... Gracias a ti por el espacio, gracias por las palabras. Quizás a los políticos nos falta predicar más con el ejemplo. Cuando tú dices que amas la naturaleza, que estás del lado de la preservación ambiental, pero ni siquiera has cambiado tus hábitos diarios. Yo uso motocicleta para evitar tener el carro grandote que te contamina más. Trato de reciclar siempre mis alimentos, casi no trato de utilizar motocicleta, en Quito moto. Cuando te dice que cuando tú le dices y cuando llegaban problemas en la gobernación y te decían que necesitaban ir al Seguro Social. Dices, claro, vaya al Seguro Social, pero si tú no has ido, o tú no has ido al hospital público. Sí, yo vi que te atendiste en el IES, hay que predicar con el ejemplo. Los políticos tenemos que avanzar a sintonizarnos con la realidad más cercana a los ciudadanos y quizás ese es uno de los temas que nos Para concluir, faltó. ¿cuántos años tienes, Jota? Tengo 41. Cuando pusimos Me parezco de más. Claro, pusimos la foto de la promoción, creo que tenías 38. En estos 2 años pasó lo que te pasó. Complicado, ha sido 2 años duros, quizás los más duros que nos ha tocado afrontar. Persecución, ver a nuestros compañeros presos. Todavía tenemos un asambleísta preso por los hechos de octubre. Sí, a Joffre ¿no? Poma. Así es. Cuando vemos las familias, cuando le veo a la madre de Joffre o cuando veo a los hijos de Joffre Poma llorar ahí con nuestra bancada, créeme que me parte el corazón. Esas cosas no se pueden dar. Por eso la justicia tiene que ser independiente. Inclusive cuando la Revolución Ciudadana recupere el poder político, que ojalá lo pueda hacer en el 21, lo primero que deberíamos garantizar es precisamente eso, independencia judicial. Qué bueno, Jota, muchísimas gracias y eso es todo por ahora. Gracias al equipo también. Gracias. Gracias, Jota, por acompañarnos en este programa. Hemos entendido que tu lucha es constante y tus convicciones firmes. Nuevamente, estás invitado siempre a los partisanos. Aceleico, Estrategia Jurídica. A Fuego Lento, Chayuabamba.
Sweet Waffles, Centro Comercial El Vergel, Gentile Hat, presentaron esta edición del Interrogatorio.